Julio. Bienvenidos. Gracias. Doña Diana, don Horacio llega más tarde. ¿Le apetece un juguito para refrescarse? Está bueno. Adelante. Todavía con el corazón revuelto, señorita. Como no te imaginas, mi Sopi. Gracias. Oíme, hablarlo. ¿Para dónde se fue exactamente la Diana o qué? ¿Dónde está Isma? Isma se está preparando para irse a la Ciudad de México con Horacio. ¿Qué pasó? El Nebula encontró cámaras de seguridad del aeropuerto de México. ¿Y qué dijo? Ya localizó a Laura. A ver. Sí, son ellos. Sí, esta vez fue más prevenida, pero no del todo, mira. No se ve para dónde están yendo. Espera, espera. Ahí va. Aquí. Medellín. Eso. Entonces que se encargue ella de encontrar a Laura. Yo ya tengo gente que le ayuda con eso, todo bien. Sí, pues. No, parcero, esto es un asunto de Ismael, hay que contarle. Tienes razón, pa. Ismael, no se va a andar con rodeos. Mija, ¿y si esto es una trampa? A ver, Merlín, Dígamelo. jálate para Los Ángeles y espera instrucciones. En caliente. ¿Por qué para Los Ángeles? ¿A poco estás pensando hacerle algo a la hija del general? Es porque el Chacorta le responde al general, pa. Y ya quedó claro que cuando se meten con un Casillas, Ismael responde. Bueno, ya pues, ¿y qué estamos esperando? Ismael tiene que estar enterado de eso. Y él debe tomar una decisión. La retención de la señora Aguasanta fue obra de Víctor Casillas. Estuvo a punto de capturar a Diana Ahumada, pero lo descubrieron. Dio de baja a una escolta y tuvo que retener a la mamá de Ismael para garantizar salir con vida del lugar. Sí, pero alguien tuvo que dar la orden para quedarse con ella y trasladarla hasta acá. No se equivoca, secretaria. Yo se lo ordené. La metió al reclusorio sin acusaciones. ¿Tiene idea de cuántos derechos le vulneró? Admito que fue un error, pero lo hice en nombre de la seguridad nacional. Esa excusa no le va a valer todas las veces, general. Ismael Casillas estaba dispuesto a entregarse a cambio de la libertad de su madre hasta que secuestró a mi hijo. Eso fue lo que cambió todo. Así es. Y si no hubiera sido por eso, con todo y la indiscreción de Víctor, Ismael estaría tras las rejas. Me va a servir un té, ¿quieren? Bueno, a buscar una aguja en un pajar. Vamos, que Víctor nos lleva horas de ventaja. Hola. Bienvenidos a Medellín. Gracias. Al centro, por favor.
Pues qué pelado. ¿Me deja yo le doy un consejo? ¿Qué me vas a decir? Que no entra al business. Más bien que me ponga a mí como ejemplo. Yo soy una persona exitosa. Tengo billete y poder. ¿Y sabe qué? No he tenido que mover ni un solo gramo de cocaína. Comencé un emprendimiento. Vendo ropa y otras cosas con la cara de mi jefe. Y también uso sus frases. Me parece excelente. ¿Y sabe qué? No me sorprende. Porque yo veo en usted esto que es necesario a su edad, con una empresa, sin una carrera universitaria. Excelente. Pues sí. Pero en el negocio de mi jefe puedes ganar lana a montones. Y problemas por montones también. Ya todo esto, ¿para qué más billete, hermano? Usted ya es dueño del hotel de Mazatlán. ¿Usted sabe cuánta plata factura eso al mes? Suficiente como para tener un cajero automático a su disposición. Pues sí, pero no me interesa la lana. No decida, ¿se le interesa o no le interesa? Porque me acaba de decir que sí. Vea, de todas maneras, yo lo único que quiero es darle este consejo. No le siga los pasos a su papá, ni a su hermano, ni a su prima tampoco. No vale la pena. Y usted tampoco está para andar cargando ese apellido Casillas. Ahí le dejo ese trompo en la uña, papá. La señora presidenta quiere que actúe completamente apegado a la ley. Y en esta ocasión, ¿cómo consideran la participación de Víctor Casillas? ¿Legal o ilegal? Para el gobierno ese hombre está muerto. Secretaria, necesito que dejemos de pretender que estamos en una guerra contra niños de kinder. Casillas y su gente no se tienen que apegar a la ley para combatirnos. Se valen de lo que sea con tal de ganar esta guerra. Y usted quiere hacer lo mismo. Es la única manera de ganarla, Roberta. Porque de lo contrario sería una batalla desigual. Ellos hacen trampas, son rastreros. No tienen escrúpulos. ¿Y entonces debemos actuar igual? Si la presidenta pretende ganar la guerra contra el narco, sí. Si no, entonces que haga las paces con aceptar que México siempre va a estar bajo su dominio. Me tengo que dejar, con permiso. Van a ver que Colombia les va a encantar. Tiene muchos lugares parecidos a México. ¿Y no es así de peligroso como aquí, allá en Medellín? No, hombre, era de otra época. Ahorita está bien padre, ahí está lleno de gringos, zapá. Es bien seguro. Pues igual nosotros vamos a un rancho a las afueras. Simón. No, y también está bien chido y está bien seguro y... Lo importante es que vamos a estar juntos, ¿no? Que vamos a poder respirar en paz. ¿No, Ángela? Yo no sé ustedes, pero estoy segura de que vamos a regresar pronto. Va a estar bien, mamá. A ver. Perdón. Laurita, le voy a confesar algo. Es que me da pena, pues. Dime. Dime. Pues por muchas noches yo me puse a imaginar cómo sería el día si usted llegáramos, usted y yo, pues si usted y yo llegáramos a encamparnos, pues, ¿no? Y la verdad, pues no estuvo tan mal, ¿o sí? Y aún así no me presionaste. Y eso te lo agradezco, ¿eh? Pero el pasado es el pasado. Ay, no me vayas a hablar de futuro. Mejor hay que quedarnos así, aquí, con este presente. Laurita, usted y yo sabemos que nosotros no tenemos un futuro. No digas eso. Es solamente que
Todavía no puedo estar así contigo. No estoy preparada para tener ninguna relación con nadie. Qué felicidad verte fuera, Leo. Ahora sí va a ser verdad que funcionó toda la presión mediática que le hice a la secretaria esa en mis redes sociales. Gracias, Eli. Oye, pues la neta pensé que el Isma y la Diana me iban a buscar ahora que salí del bote, pero pues nomás tú me marcaste. No, hombre, no sabes. La Diana se peló para Colombia porque trae unos rollos con el Isma. Y pues el Isma anda de los pelos con la Laura. ¿En serio? ¿Y se pelearon o qué? Parece que la Laura se llevó a la niña sin permiso. Pues con razón el Isma no estuvo pendiente. Me imagino que con todo lo de su jefa y esto, pues ya me imagino. Además, creo que no sabe que saliste. Ahora le digo antes de que se vaya. Si podemos ayudar en algo, pues aquí estamos, ¿eh? Ahora lo importante es que vengas para acá y que podamos celebrar que saliste de ese mendigo bote. Arre, ándale. Esta misma noche nos echamos un tequila por eso. Llámame cuando aterrices para mandarte las coordenadas y decirte dónde estamos. Bienvenido a la libertad, hijastro. General, muy buenas. El recluso Leonardo Venegas no ha regresado desde que la secretaria se lo llevó. ¿Y usted cree que no lo sé? ¿Con quién cree usted que está tratando? Disculpe, señor. Vaya usted por Mariela Hernández a su celda y llévela a la sala de visitas. Ahora mismo. ¡Vamos!